Bueno, estamos hoy con una persona que tiene muy buena experiencia y formación en un tema crítico para este país, no de ahora el tema, hoy es un tema central, es Sebastián Guerra. Sebastián Guerra tiene una formación de historiador, de sociólogo en la Universidad Nacional. Pero lo importante es que es investigador asociado en temas de paz. Estados Unidos fue asesor de todo el equipo negociador y el proceso de negociación que se adelantó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y ese es su tema y sobre eso vamos a hablar. Y vamos a hablar específicamente del tema del ELN, tema que él conoce bien por todo lo que les anotaba hace un momento. Entonces, Sebastián, ante todo, muchas gracias pues, por aceptar esta conversación sobre un tema cálido, un tema complejo, un tema donde hay muchas interpretaciones, muchas inquietudes, y a mí sí me encantaría que le ayudáramos a quienes nos van a escuchar, que tengan unos elementos claros para ellos poder ir definiendo su posición, su comprensión de este tema de negociación, proceso de paz, y muy específicamente con un autor, un actor con las características del Ejército de Liberación Nacional. Hecha esta presentación, Sebastián, entremos de uno al tema. ¿Por qué el ELN, yo creo que es tal vez con el gobierno colombiano, el otro actor que tiene ya veteranía en estos procesos de negociación? Claro que sí. El proceso de negociación de Belisario Betancur, pero de ahí en adelante él ha estado en todos los procesos, pero es una presencia que no culmina, es una presencia que se queda uno como esperando a ver qué va a seguir. ¿Tú cómo ves ese comportamiento? ¿Cómo explicas ese comportamiento del Ejército de Liberación Nacional? ¿Y será que hoy finalmente sí lo vamos a tener negociando y de una manera continuada, no de entradas y salidas al escenario? ¿Cómo la ves, Sebastián? Bueno, Juan Manuel, pues muchas gracias a ti y a las dos orillas por esta invitación a conversar sobre este tema que está pues a la orden del día. Tenemos noticias estas semanas importantes sobre esa negociación con el ELN y bueno, pues yo hago parte del Instituto de Paz de los Estados Unidos, USIP por sus siglas en inglés, y tenemos un programa aquí en Colombia a través del cual pues, hemos venido acompañando, investigando, analizando, digamos, los distintos carriles de negociación que ha emprendido el gobierno colombiano, y en particular pues, hemos estado muy atentos acompañando este proceso con el ELN. Para entrar de lleno a tu pregunta, yo diría que, bueno, estamos en una negociación inédita, que parece un poco extraño decir eso hablando del ELN. Como tú señalabas, pues esta es una organización que ya, digamos, ha tenido múltiples intentos de negociación en el pasado con distintos gobiernos, pero hay un grado, digamos, de novedad importante en este momento, y es pues que estamos hablando de un gobierno inédito en la vida del país, y eso establece un carácter distinto en la negociación. El gobierno Petro pues tiene digamos, una vocación, digamos, por ejemplo, por el componente participativo, por hacer un gobierno muy participativo en distintas políticas, también en la política de paz, y eso, por ejemplo, es una novedad respecto al ELN, porque el ELN siempre ha demandado, por ejemplo, el componente de participación ciudadana ha estado en el corazón de ese proceso, y quizás gobiernos anteriores veían con más suspicacia, con más restricciones ese componente de participación, pero este gobierno, digamos, tiene esa vocación, y ahí al parecer se encuentran un poco esas dos vocaciones, y por lo tanto configura un escenario inédito. Ese es solo un ejemplo para decirte que yo creo que pues este proceso tiene en este momento,
yo diría, pues unos avances importantes que no habíamos visto en el pasado. A lo máximo que se dio en el pasado con el ELN fue con el gobierno Santos, que fue firmar una agenda de negociación y acordar un cese al fuego que en ese momento duró 101 días. Eso fue un poco lo máximo lo que se había llegado con el ELN en el pasado. Y hoy tenemos que el proceso entre el gobierno Petro y el ELN no solo tiene una agenda renovada, la que denominan las partes la Agenda de México, sí, nueva agenda con unos elementos nuevos, sino que también ya tenemos un acuerdo sobre un cese al fuego de 180 días que va a empezar a regir a partir de mañana, pero adicional tenemos acordado un proceso de participación ciudadana que cubre los 3 primeros puntos de la agenda, y ese proceso va a iniciar también el día de mañana y tiene, digamos, 3 fases. Podemos hablar de eso, Juan Manuel, más adelante en detalle, pero sí, pues haber llegado a ese punto ya, digamos, es un grado de novedad importante. Perfecto, ¿no? Yo creo que la presentación que has hecho es muy clara y yo creo que uno tiene que ser optimista, ¿cierto? Porque me parece que, ¿cómo decirlo? Yo creo que el ELN pues siempre ha buscado un camino de negociación. Lo que pasa es que tú lo anotabas. De pronto, el camino que él buscaba y el camino que planteaban anteriores gobiernos no tenían un punto de encuentro. Entonces, finalmente, pues cada uno iba por su lado, y si cada uno va por su lado, pues la negociación nunca va a poder casi que ni arrancar, ¿cierto? Vamos a ver, porque yo sí creo, y en eso comparto, que por lo menos de entrada hay unos elementos que pueden ser comunes o son comunes de posiciones del ELN, que son además posiciones viejas, no son que ahora las esté poniendo sobre la mesa, y lo que son los avances que quiere hacer el gobierno del presidente Petro. O sea que tenemos una escenario de oportunidades grandes para ver que esto eventualmente sí pueda avanzar. Ese punto me parece muy claro. Se va a mantener y cómo se va a manejar todo ese proceso donde el ELN ha sido muy claro, y en eso se marca una gran diferencia con lo que fueron las FARC y dirían los restantes grupos guerrilleros, y es que el ELN tiene un alma participativa, tiene un alma como de comunidad, ¿cierto? Donde es muy claro el propósito, pero a veces es difícil que eso se pueda materializar de una manera efectiva que funcione. Estos van a ser grupos, comisiones que van a trabajar, van a ir discutiendo de una manera descentralizada, territorializada, con unos criterios comunes, con un seguimiento, un poco cómo funcionaría este proceso de conversaciones hacia la negociación. Sí, ese es un punto muy, muy importante, Juan Manuel, en la agenda que acordaron el gobierno del ELN en México. Pues quedaron establecidos 3 primeros puntos que incluso retomaban la agenda que había acordado el gobierno Santos con el ELN, por lo menos en los titulares de esos puntos, y es un primer punto que se denomina de participación ciudadana para la construcción de paz. Un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con democracia para la paz, y un tercer punto que tiene que ver con transformaciones. Todos esos puntos, esos 3 primeros puntos, finalmente traducen un gran proceso de participación que yo lo pondría en mis palabras. Por supuesto, el gobierno, el ELN, pues explicarán un poco, harán la pedagogía correspondiente sobre este tema, pero digamos como analista uno ve que allí hay digamos unas bases de un gran proceso de participación. El primer punto tiene que ver con diseñar cómo va a ser esa participación. Y lo importante aquí es resaltar que ese diseño
no se le ha entregado, digamos, a un equipo técnico que diseñaría, digamos, cómo participa la ciudadanía, sino que el diseño es en sí mismo un proceso participativo. Entonces, esa es la primera etapa, y esa etapa de diseño es la que va a iniciar el día de mañana. Y para eso, la mesa de negociación acordó crear una instancia transitoria ligada a la mesa, que depende de la mesa, y es un comité nacional de participación. Y ese comité está conformado por un conjunto de organizaciones sociales, gremiales, distintas organizaciones de todo tipo, que son 30 organizaciones con, finalmente, que delegan a 2 personas para completar un total de 81 representantes de estas organizaciones, de organizaciones afroétnicas, de mujeres, de distintos gremios, están allí, también centros de investigación, y entonces este conjunto de personas conforman esta instancia transitoria, el Consejo Nacional de Participación, que va a estar encargado de facilitar el proceso de diseño. Y esa facilitación consiste en llevar a cabo una serie de encuentros, tanto nacionales como territoriales. Se ha dicho allí en los acuerdos que un número de unos 9 encuentros territoriales en 9 regiones estratégicas del país, unos 15 espacios nacionales con distintas expresiones ciudadanas, para hacerles básicamente una pregunta, a mi entender, a toda esta ciudadanía que participaría de estas instancias. Hacerles una pregunta es, bueno, en el marco del proceso con el ELN, ¿cómo debería ser esa participación? La mesa no lo dice de manera taxativa, sino que consulta con la ciudadanía cómo quieren que esa participación hacia adelante, más sustantiva, ahora sí sobre los temas que corresponden a la agenda de negociación, ¿cómo sería? Hay que convocar qué tipo de espacios, a quién hay que convocar, de qué manera. Es un proceso de abajo hacia arriba que va acumulando. Es decir, esa parte metodológica, ¿cómo debería hacerse? Va a ser la pregunta que se le va a hacer a la ciudadanía en esta fase que arranca mañana y que va a cubrir hasta principios del próximo año, facilitada por esta instancia que se creó y que mañana arranca labores. Primera fase. La segunda fase, si quieres dejo hasta ahí, Juan Manuel, Sí, para que vamos sí, por para que partes, vamos con... Sí, porque claro que sí. esto pinta más largo que el mismo proceso de negociación con el Pues ELN. mira, A ver, sí. sobre el papel me parece que el modelo es perfecto, porque esto está suponiendo una cosa que yo creo que marca una diferencia con lo que fue, o han sido procesos anteriores y muy claramente el proceso de negociación con las FARC, y es que es un proceso que es abierto, no es un proceso de unos grupos negociadores cerrados y donde hasta que todo esté acordado nada está definido, sino que parecería que esto poco a poco va avanzando, que es una diferencia muy grande. Segundo, que es un proceso altamente participativo y público, ¿sí? Y eso sobre el papel suena perfecto. La cosa es ya en la práctica, porque el tiempo termina en algún momento, esto puede volverse un tema inacabable, ¿cierto? Sobre todo por otra cosa, que yo recuerdo que insistía mucho, y bueno, vos lo viviste, el presidente Santos, y era aquí simplemente no vamos a definir el modelo económico, vamos a definir son los procedimientos para que se termine el conflicto armado. Pero obviamente con el planteamiento que están haciendo, va a jugar un papel central y puede volverse casi que el papel central, son las reformas de fondo
que saldrían como propuestas con un cierto carácter imperativo, obligatorio, que va saliendo de estas conversaciones. No sé hasta dónde, y lo digo con mucho respeto, es una estrategia muy atractiva, diríamos muy democrática, pero va a ser un poco, en el fondo, muy idealista, ¿sí? A mí me preocupa porque arrancan las discusiones y nos puede coger el fin de los tiempos y todavía estamos en ellas definiendo estos tópicos. Si nos dio trabajo definir procedimientos para poder finalizar un conflicto armado, imagínense para definir cómo va a ser la sociedad que los colombianos queremos. O estoy exagerando en mi punto y no va hasta allá el ámbito y digamos, las responsabilidades de las discusiones. ¿Cómo ves eso, Sebastián? Sí. No, ese es un muy buen punto. Y esto expresa un poco una tensión, digamos que ha sido estudiada en los procesos de negociación, y es la tensión entre legitimidad y eficacia. Cuando hablamos de participación, y sobre todo una participación masiva, digamos, un proceso que cubre esta primera fase de diseño, pero después es la fase de diagnóstico, digamos, en la que la ciudadanía va a participar sobre una serie de preguntas de diagnóstico y para concretar una serie de transformaciones, y después la mesa de negociación tiene que concretar ese plan de transformaciones en una agenda que va hasta mayo de 2025. Es lo que se acordó. Mañana arranca un proceso que tiene punto de llegada mayo de 2025. Es, por supuesto, un proceso largo y, como decía, pues esto expresa esa tensión. Legitimidad, bueno, uno diría es un proceso que al incluir tantas personas ganan legitimidad, pero quizás pierden eficacia, digamos, en avanzar con mayor rapidez. Sí. Digamos que, Sí, que la mesa delega muchas funciones, va, digamos, en la participación. Entonces, esa tensión, digamos, pues está ahí en el centro. Creo que no se ha resuelto, y agreguémosle que pues a diferencia del proceso con las FARC, que todos los colombianos conocimos, digamos, ese modelo de negociación de nada está acordado hasta que todo esté acordado, pues en el caso con el ELN, digamos, esa premisa desaparece, y este es un proceso que se ha dicho que va a estar orientado también por acuerdos parciales de implementación inmediata. Es decir, que la mesa, digamos, y esto en el marco del proceso de participación, la mesa puede ir llegando a, digamos, algunos acuerdos que se van implementando de manera inmediata. Eso pasa por acuerdos humanitarios, pero otro tipo de acuerdos. En alguno de los, digamos, de los documentos que han acordado en la mesa, se menciona que podrían existir algunos pactos regionales entre algunos actores y que la mesa estaría dispuesta a apoyar ese tipo de acuerdos. Entonces, este es un proceso de múltiples caminos, de múltiples mecanismos, más demorado, pero en todo caso muestra, digamos, que hay avances. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Por lo menos hay un proceso ya definido, hay unas instancias, hay unas fechas. Yo creo que eso hay que reconocerlo en este proceso. Eso no había ocurrido en el pasado. Antes estábamos en unas negociaciones mucho más etéreas, y no quiere decir que esta no tenga, digamos, ambigüedades y complejidades de ese tipo, solo que por lo menos ya estamos con algunos elementos mucho más aterrizados, por lo menos en instancias y tiempos. No, y yo creo que aquí hay una diferencia muy grande, y es que, bueno, el que tenemos más claro es la negociación con las FARC, ¿cierto? Que finalmente era una negociación entre un grupo armado y el Estado, donde la sociedad era un poco espectadora, ¿cierto? Además, porque esto se manejaba en mucha reserva, ¿cierto? Aquí parecería que de alguna manera elemento central, actor principalísimo en la negociación, casi más que el mismo Estado, es la sociedad en sus diferentes expresiones, lo cual
como principio me parece inobjetable. Pero volvemos a lo que hemos ya caído varias veces, yo creo que eso es así, es un riesgo que hay, y es que ese procedimiento puede ser terriblemente lento, complejo para llegar a acuerdos y el tiempo va pasando. A mí me quedó una duda, Sí. para el 2025, ¿qué es lo que se debe tener ya definido? Entonces, mira, según los acuerdos que la mesa ha divulgado, para mayo de 2025 se tuvo que haber diseñado el proceso. Lo que se diseñó se tuvo que haber ejecutado. Es decir, la ciudadanía, en base a ese diseño, participó y ofreció una serie de diagnósticos sobre unos temas, por supuesto, muy amplios que la mesa ha establecido: el modelo económico, el régimen político, los asuntos ambientales, por hacer un marco. Y sobre eso la ciudadanía va a participar de una manera muy amplia, dependiendo del diseño al que se llegue. Y todo eso va a llegar a la mesa y la mesa va a acordar lo que en la agenda, en el Acuerdo de México, se menciona como un plan de transformaciones. Entonces, ese Ese es es el el del resultado. 2025. Ese es el resultado de mayo de 2025, sí. Uh-huh. Obviamente con un horizonte de estos, pues es imposible que se le fije de antemano una fecha de terminación del proceso, pues ya que donde uno puede decir, démonos el abrazo que ya terminó la negociación. Eso es con un horizonte abierto y da la impresión que además va a ser un proceso que se va a ir desarrollando en el tiempo. Eso no tiene una fecha precisa de terminación, o estoy yo Exacto. equivocado. Como se va No, así es. construyendo gradualmente por temas, por regiones, poco a poco se va armando el rompecabezas de la paz. No es que aparezca de un solo golpe. Así es, y muchas cosas pueden pasar de aquí a mayo 25, y entre otras cosas, en mayo 25, pues ya el gobierno Petro estará ya, digamos, cerrando, y pues, digamos, no hay, digamos, ningún tipo de candado para decir, pues vamos a llegar a puerto seguro, a un cierre del conflicto armado con el ELN. Solo que esas son las fechas. Puede parecer un poquito sorprendente, Sí, Juan Manuel, pero sí. las partes dijeron, hay unas fases, avanzamos, hay un calendario y nos fijamos una fecha de llegada de mayo 25 para tener ese plan de transformaciones, lo cual no quiere decir, digamos, que ya esté cerrado ese proceso, entre otras porque, pues, sabemos que con el ELN una de las premisas de negociación es que la correspondencia entre una posible dejación de armas, el ELN la establece en correspondencia con la observancia de transformaciones que van ocurriendo, que van modificando realidades sociales, políticas, económicas. No solo el compromiso de esas transformaciones, sino la observación en la realidad de esas transformaciones. Entonces, eso todavía no está del todo claro cuándo es suficiente el nivel de transformaciones para que el ELN tenga esa vocación y diga, bueno, la realidad ha cambiado lo suficiente y esa realidad ya no requiere una insurgencia que esté detrás. Esa es una tensión, digamos, que está ahí y que todavía, digamos, no hay claridad de eso, cómo va a ocurrir. Es decir, este es un proceso que supera la duración de este gobierno y hacia adelante esto es una construcción que se va haciendo en el tiempo, si yo lo entiendo bien. No podemos decir, el día tal a tal hora, esto terminó, no, esto va a ir ajustando y va terminando en medida en que las transformaciones acordadas se van materializando, ¿no? Es realmente un proceso de transformación del país bajo un modelo de negociación del conflicto armado, o estoy simplificando demasiado el punto. No, ahí hay un punto importante, es que claramente estamos en un modelo de negociación muy distinto, Muy distinto, ¿no? muy distinto. Yo creo que nos toca como, digamos, si estábamos muy acostumbrados a modelos anteriores, a esquemas anteriores, el modelo utilizado con las FARC, en el que había que llegar a un acuerdo final y ese acuerdo final se implementaba, lo que se llamó en su momento esa distinción entre una fase de fin del conflicto y después una fase de construcción de paz, ¿no? Era lo que decíamos un poco
con el acuerdo con las FARC. En este caso, esas dos fases, digamos, son simultáneas, ¿no? Van dando, sí, sí, Van sí. andando Sí. y, por ejemplo, pues he escuchado que el jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, ha utilizado una expresión y es que el proceso de negociación, el proceso de participación, el proceso de cese al fuego, mientras vaya avanzando, va produciendo que en las filas del ELN algunos componentes, algunas estructuras, algunas personas se vayan desclandestinizando. Es decir, es un proceso un poco más progresivo, que van saliendo de la clandestinidad, del anonimato, van asumiendo responsabilidades, se van activando también políticamente, y eso no hay que esperar a que haya un acuerdo final, sino casi que un posible acuerdo final es el mecanismo para recoger ya un proceso que va instalando realidades, tanto en el propio ELN como en la vida social, sobre todo en algunos territorios. Es un punto de llegada de esos procesos, no como teníamos pensado con el caso con las FARC, en el que la firma del acuerdo de paz desencadena un proceso hacia adelante de Claro, transformaciones y de exactamente. implementación. Es distinto, sí. Aquí no va a haber ceremonia en el Teatro Colón, pues, dicho de otra manera. Van a ser eventos que se van dando en el tiempo en diferentes regiones, comunidades, que van poco a poco construyendo lo que va a ser el resultado final del proceso de paz. Oiga, tú hablabas de 3 puntos, nos quedamos en el primero. Los otros dos, por lo menos para quienes nos van a escuchar, que los tengan presentes, porque desafortunadamente el tiempo va avanzando más Claro. rápido de lo que uno quisiera. ¿Cómo los resumiría, Sebastián, por favor? Sí, eso, digamos, son los tres primeros puntos de la agenda Sí, que en su conjunto, esos tres primeros desarrollan el proceso de participación asociado a la mesa. El primero es el diseño, que debe terminar hacia principios del próximo año, y de allí empezaría ya, llamémoslo, el proceso sustantivo de participación, en el que la pregunta a la ciudadanía ya no va a ser cómo participar, sino que ahora es la participación real, efectiva, sustantiva, respecto a una serie de preguntas de fondo gigantes, que son preguntas sobre el régimen político, el modelo económico, los asuntos ambientales. Entonces ahí, pues, digamos, todavía no tenemos claridad de eso, cómo va a ocurrir, pero uno se imagina, digamos, una pluralidad de voces, digamos, participando, haciendo diagnósticos. Ahí Juan Manuel, ahí, digamos, en ese punto, a mí me preocupa un poco que ya, digamos, tenemos, digamos, no suficientemente diagnosticados estos temas, pero por lo menos sí muchos antecedentes y muchos insumos alrededor de esos grandes temas y de las necesidades sociales en muchas regiones. Pongo dos ejemplos de antecedentes que yo creo que no se deberían perder de vista. El primer antecedente es los diálogos regionales vinculantes que desarrolló este gobierno para recoger insumos para el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí hubo una participación muy grande. Muchas de esas cosas pues no quedaron en el plan de desarrollo, pero por lo menos sí hay allí una multiplicidad de propuestas, digamos, y de diagnósticos de las realidades regionales, territoriales. Pero también, Juan Manuel, lo que fue el gran proceso de participación para la construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial que se derivaron precisamente del acuerdo en el acuerdo con las FARC, fue uno de los instrumentos más importantes, estos planes de desarrollo territoriales, y eso fue un proceso de participación, uno de los más grandes en las últimas décadas en América Latina, diría yo, ese proceso de los PEDET, de los denominados los PEDET, PD, sí. ¿sí? Entonces, y ahí todavía hay, o sea, un acumulado de propuestas, de ideas, de diagnósticos, y es muy importante en estos procesos de participación reconocer esos antecedentes,
porque es que la ciudadanía, digamos, observa que múltiples procesos de participación que no aterrizan realmente en políticas públicas, en transformaciones, pues eso genera frustraciones, por supuesto. Es un discurso al aire, sí, es tiro al aire. Entonces, pues este nuevo proceso de participación que inicia con el ELN, si bien se ha diseñado como a la medida de este proceso, es como para el proceso con el ELN, no acude a otras instancias, no debería perder de vista esos antecedentes, no aterriza en el vacío este proceso de participación, Sí, señor. es decir, aterriza en unos territorios y con unas comunidades que ya han participado, que ya observaron cómo ocurrieron los diálogos regionales vinculantes, que tienen expectativas sobre este gobierno que se ha presentado como un gobierno del cambio, que tienen también suspicacias sobre el ELN, por supuesto, en muchas comunidades, en el caso del Pacífico, en el Chocó, por ejemplo, ¿no? Entonces, este proceso de participación en esa fase 2, Juan Manuel, que estábamos mencionando, pues tiene que tener en consideración todos esos elementos. Y para terminar, pues la fase 3, Juan Manuel, según nos han dicho, es la fase en la que ya la mesa de negociación pues acuerda, recogiendo todos estos insumos, acuerda un plan de transformaciones que sería un poco ya como el corazón del proceso de cara a su implementación. Pero Sebastián, una pregunta. El tercero sí, ya es como el cierre, digamos, de faena, donde ya queda consignado finalmente lo que fue definido, acordado a lo largo de este proceso, pero mucho de eso que se va a ver allí en la etapa 3 o en la fase 3 ya se venía ejecutando, poniendo en práctica a lo largo del proceso, si yo he entendido bien. A medida que vayan dándose acuerdos, se van tomando decisiones y se va iniciando el proceso de transformación en la línea de lo acordado. ¿Eso lo entendí bien o no? Es así, Juan Manuel, y en todo caso, pues uno siempre que lee estos acuerdos tiene alguna duda porque se nos dice fase 3, plan de transformaciones, pero en todo caso hay acuerdos de implementación inmediata, transformaciones que ya van ocurriendo, que Sí, pueden ir a incorporarse allí. Entonces son como dos niveles. Hay un resultado del proceso de participación, pero algunos de esos resultados ya van aterrizando en algunas medidas, digamos, de transformación. no sé si estoy simplificando mucho, pero en ese proceso que se van tomando medidas y se van ejecutando, tienen que ser de alguna manera medidas muy concretas que tienen que ver con territorios determinados, con problemas o asuntos específicos determinados, y el cierre sería ya como los cambios totalizantes, los cambios macro, por decirlo de alguna manera, los cambios que van a darle coherencia y van a redondear aquellos avances parciales que se fueron haciendo a lo largo del proceso. Yo imaginaría lo mismo, Juan Manuel. Yo no creo que sea posible hacer grandes transformaciones en este proceso. Son más bien pequeñas acciones, digamos, en algunos territorios, digamos que se van apalancando en acciones de gobierno, en algunas políticas públicas, en Sí. algunos elementos ya identificados en algunos otros procesos, que son más bien de pequeña escala. Oti Patiño, yo le he escuchado una expresión, él habla de pequeñas maquetas, como en algunas ¿Quién, regiones. perdón? Que no te oí. Oti Patiño, el Ah, jefe Oti, negociador, sí, sí. lo conozco. Yo a él le he escuchado una expresión que es la de poner en marcha una serie como de maquetas, ¿no? Como un poquito en un lenguaje arquitectónico, como que pequeñas maquetas en algunas regiones, que son como una especie de laboratorios donde van ocurriendo Pero una esas serie de pequeñas transformaciones. de todas maneras, una maqueta va apuntando a que hay ¿cómo decirlo? Como Un edificio más un grande, proceso abarcador y totalizador de todos esos esfuerzos, avances que se hicieron sectorialmente, que se hicieron territorialmente, que se hicieron con determinadas comunidades o
o grupos de personas, ¿sí? Pareciera Porque que es así. no Sí. se me quedó sin entender el tercer paso del procedimiento. Sí, el tercer paso es ese plan de transformaciones, pero de nuevo hay como dos ritmos, digamos, hay un punto de llegada, plan de transformaciones, pero finalmente también hay, es lo que hemos entendido, hay una serie de transformaciones que van ocurriendo en el camino, pero que no se nos olvide, Juan Manuel, este es el proceso de participación, los 3 primeros puntos de la agenda, pero ahí no se agota la agenda. Ahí todavía no se ha agotado la agenda. No podemos perder de vista que está el punto sobre víctimas y justicia que todavía no ha empezado a discutirse en la mesa, que todavía no hay acuerdos ni de procedimiento ni sustantivo de este punto, y rápidamente el proceso de negociación con el ELN tiene que abordar este punto de víctimas, porque sabemos que ese fue el punto más demorado, más difícil, el componente de justicia en el proceso con las FARC. Y Sí, rápidamente, sí. Pero perdóname, ya, porque se nos acabó el tiempo Claro. El tiempo ni de vainas, y aquí nos va a tocar seguir hablando a medida que se va desenvolviendo esta apasionante madeja. Pero digamos, el tema de víctimas se puede ir abriendo la discusión en la medida en que los otros 3 puntos van avanzando, o va primero el uno y después el otro, y así sucesivamente. Lo que hemos entendido es que hay simultaneidad en estos puntos. Tiene que haber en algún punto, ¿sí? No hay que Sí. verlos como de manera secuencial, sino que de alguna manera son puntos que se van a ir retroalimentando y avanzan, digamos, de manera simultánea, y debería rápidamente, mientras ocurre el proceso de participación, la mesa tiene que empezar a discutir el tema de víctimas, como también el tema de fin de conflicto, que tiene que ver con el tema de armas y, digamos, cómo se va a cerrar y además un cese al fuego ya final. Fíjate, pues, pura observación final. Me imagino, pues piensa uno, habría que sentarse a ver que habrá puntos, aspectos del tema de víctimas que están íntimamente relacionados con los temas de la primera parte, ¿cierto? Hay un momento en que hay que establecer. No, por supuesto. Empezando es porque lógico, las víctimas tienen es que lógico. participar. Sí. Las víctimas Sebastián, tienen que participar. Sí. como cuando los temas son apasionantes, el tiempo vuela y el tema apenas si lo está uno escarbando. Nos quedó mucho, pero yo te agradezco porque creo que ahí vamos dando elementos para que todos los colombianos que nos interesa, y presumo que todos, podamos ir entendiendo la novedad, las implicaciones que tiene esta estrategia de negociación que está arrancando en este momento con el ELN, y que como los colombianos le tenemos que desear todo el éxito, que este país no puede seguir en este nivel de conflictividad que hemos vivido. Sebastián, muchas gracias. Seguiremos hablando más adelante porque estamos lejos de haber agotado el tema. Además es un tema que está en construcción. Está en construcción, así es. Sí. Que lo vamos a ir conociendo a medida que vaya avanzando. Muchas gracias, Sebastián. Chao. Perfecto, Juan Manuel. Mil gracias.